Hola, soy David Coronado y hoy os presento el libro El ejército de Herodes. Esta es la portada. Este libro es una especie de homenaje y de documento sobre unos personajes del corpus de la ciudad de Valencia, que es el mejor del mundo, que son los soldados del rey Herodes. El rey Herodes participa en la procesión del domingo por la tarde, pero los domingos por la mañana, el día del Corpus, en Valencia hay una cabalgata, una cosa más simpática, sobre todo para los niños y para los visitantes que no conocen la fiesta, para invitarles para que vengan a la procesión de la tarde. En esta cabalgata participan algunos personajes que a la gente le hace más gracia, que son los soldados del ejército de Herodes, y también quizá lo más vistoso del corpus, que son las danzas. Baila la moma con los demonios y también hay bailes de pastoras, de caballitos, y bueno, es una especie de cabalgata muy cortita y el libro simplemente se centra en estos personajes que son el ejército de Herodes, aunque al principio del libro, ahora os lo voy a explicar, hay también una introducción con los otros personajes. Bueno, esta es la tipografía que he escogido para el libro. Como podéis ver, está hecho un poco, imitando un poco el estilo de maquetación del siglo XVIII. Tiene a los lados versos del Misteri del rey Herodes. El Misteri es una obrita de teatro que ahora representan los niños el sábado por la tarde, pero que antiguamente se representaba el día del Corpus en las calles y plazas donde pasaban estos personajes. La primera fotografía del libro es el público. Hay una silla que está libre y es un poco una invitación al lector para que tome asiento y vea estas maravillas. Aquí empieza el libro realmente, que es con una carta o un bando del rey Herodes. En este caso ha sido Guillermo García, que es la persona, miembro de la Asociación Amics del Corpus, que interpreta este personaje y bueno, es una persona que tiene un gran sentido del humor y ha escrito un bando medio en serio, medio en broma, pero un bando para invitar a la gente a venir a participar en la festividad del Corpus y a ver este libro. Y aquí podéis ver a Guillermo escoltado con su guardia, y a continuación está, digamos, mi introducción. En esta primera parte de fotografías podéis ver los personajes que salen en la cabalgata del convit. Bueno, aquí podéis ver personajes bíblicos, Adán y Eva y la serpiente, Dios Padre, las Didas. Las Didas son las mujeres que cuidan a los niños y que los malvados soldados de Herodes quieren degollar. Un personaje muy querido del Corpus es la muerte. Este es el personaje de la muerte, que lleva una guadaña con dos textos. En uno pone "Lo temps breu", la vida es breve, y aquí está acompañada de Trompeta. Trompeta es un personaje también del ejército de Herodes y también tiene su texto. También en la introducción podéis ver el ensayo de los jóvenes actores. En este caso son estudiantes del Colegio del Pilar, que están a punto de interpretar un par de misteris del Corpus, y podéis ver también fotografías de los danzantes, niños y niñas que bailan en el Corpus. Acabada esta introducción con los personajes que acompañan al grupo de Herodes, aparece la loa y ya el misteri en sí. El misteri es una obrita de teatro, y aquí podéis ver los personajes que salen en la cabalgata y después en la procesión, con el texto. Es el texto original del siglo
Esta es de una versión del siglo XVIII, hay otras versiones similares, pero bueno, aquí están los personajes, lo que dicen cada uno. Y antiguamente, cuando acababan de representar esta obrita de teatro, el ejército de Herodes saltaba a la calle y se dedicaba a asustar a la gente, sobre todo a los niños. Y aquí empiezan las fotos del ejército de Herodes. Aquí está su capitán, algunos de los personajes ya metidos en el papel, aquí asustando a los vecinos que se atreven a pasar por delante de ellos. Bueno, como podéis ver, es un ambiente muy simpático, la gente participa con muy buen humor. Podéis ver, esto es muy interesante, los vestidos que llevan ahora son de arpillera, llevan hojas de parra en la cabeza y van maquillados como si fueran salvajes. Llevan también unas porras con las que agreden a la gente, entre comillas, y una bolsa con caramelos. Aquí podéis ver la trupe. Y aquí el estandarte, que es un demonio del revés. Bueno, podéis ver las fotos del capitán. De vez en cuando pasa el estandarte y sus soldados se tiran al suelo haciendo ruido con los bastones. Como podéis ver, los niños ya van preparados con bañadores y chanclas y os preguntaréis por qué. Bueno, pues porque desde los balcones los vecinos están esperando a que pase el ejército de Herodes para echarles agua y esto a los niños les chifla. Algunos turistas no se lo esperan y acaban también chopados, como podéis ver en las fotos. Aquí podéis ver los vecinos, también desde las casas, desde la calle, llenan cubos de agua y se las echan a los soldados, que podéis ver cómo reciben el agua. Y los niños también. Aquí podéis ver en la calle Avellanas cómo cae el agua, cómo mojan también a los que pasan por ahí. Menos mal que hace mucho calor, es verano, esto se hace a finales de mayo o principios de junio. Bueno, y podéis ver los niños cómo disfrutan, las madres y los niños. Y bueno, y aquí podéis ver el capitán y sus secuaces cómo van pasando, avanzando bajo el agua. Bueno, esta es la foto de la portada, que es un soldado con su hijo esperando que les echen un poquito más de agua, se han quedado con ganas. Y nada, acabado el recorrido, los soldados se vuelven a reunir y se quitan las ropas y las dejan secar hasta el año que viene. Esto es una parte pequeña del Corpus de Valencia. El Corpus es mucho más grande, hay más de 350 personajes, hay rocas que son decorados medievales, que los podéis ver, es una maravilla. Y bueno, luego está la procesión, que es espectacular, y va mucha gente. Os invito a que vengáis a Valencia a la fiesta del Corpus, que es la fiesta grande. Y bueno, si queréis el libro lo podéis comprar o podéis ver las fotos aquí en el vídeo y nada. Os espero en la calle, en el Corpus. Yo también participo, he pasado la frontera del fotógrafo y ya no hago las fotos, ya simplemente soy uno más y nada, os daré un porrazo y un caramelito. Hasta la vista.